Bueno, como les estaba contando, el sacerdote lo pasa, le sirven comida, lo hospedan, lo tratan como si, no sé, de lo mejor, ¿sale? Entonces, independientemente de cómo estaba, de su apariencia, de las uñas largas, del cabello largo, de que obviamente se había escapado, era un presidiario, se había escapado de prisión. Entonces, bueno, lo hospedan, pero aquí empieza obviamente una persona que ha estado, eh, que la vida lo ha lastimado, como en el caso de Jean Valjean, que es el personaje principal. Este personaje, pues obviamente más estar ahí eh, encerrado en ese cautiverio, todo eso hace que tenga sentimientos no buenos, obviamente, sentimientos que van contrariamente a la bondad. Entonces, ¿qué pasa? Como se dio cuenta que al momento de cenar le sirvieron platos, utensilios, copas, todo eso era de plata. Se dio cuenta, es más, cuando el sacerdote dio la orden a la ama de llaves que le sirviera, que sacara la vajilla de plata y que sirviera ahí el alimento para que ellos comieran, porque él era su invitado que lo estaba esperando. Él se dio cuenta que había plata. Entonces, en la noche hace como que se duerme y como por ahí ya de la madrugada, pues él saca todo eso, la plata, todo lo que, obviamente todo lo guarda en una bolsa y boom, se escapa, ¿no? Sale de la casa y se va. Bueno, ya como a eso pues el sacerdote escucha, obviamente escuchó escuchó en la madrugada, escuchó que alguien se levantó, que empezó a guardar todo eso en una bolsa y que abrió la puerta y se fue. Él no hizo absolutamente nada, dejó que Valjean se fuera, se fue. La sorpresa fue que al día siguiente, al amanecer, tocan la puerta. Entonces esta vez él va, o él es el que llega y y bueno, él va, pero al momento de da la orden para que la ama de llaves abra la puerta, pero él permanece sentado ahí cerca de donde está la sala. Entonces cuando ella abre la puerta se da cuenta que venía el mismo hombre al que hospedaron, eh, pero para esto, antes de esto, la ama de llaves avisó, en el momento de despertarse, avisó al sacerdote que se habían llevado toda la plata, que había desaparecido, que el hombre que le habían dado hospedaje se había ido y se había llevado toda la plata. Bueno, ¿qué pasa? Que al día siguiente, pues obviamente llegan abre la puerta de ella, están los policías y junto con los policías estaba Jean Valjean con la bolsa de plata. Entonces los policías lo que hacen es, ¿sabe qué? Vimos que esta persona estaba saliendo de aquí de su casa y lo paramos, obviamente el aspecto que tenía, pues lo pararon y empezaron a revisarlo y resulta que llevaba plata. Entonces le preguntaron, bueno, todo esto es de acá, todo esto él se lo llevó, ¿qué pasó? Entonces empezaron a hacer ese tipo de preguntas. Entonces lo que hizo, él escuchando, el sacerdote estaba escuchando ahí en la sala, entonces agarra, va. Lo único que quedó fueron dos candelabros de plata, fueron los únicos que no los vio, o quizá como estaban pesados, no se los llevó. Entonces, ¿qué pasa? Que agarró esos candelabros, el sacerdote va y se lo entrega. Le dice, mira amigo, se te olvidó esto. Y se los entrega. Eso te faltó. Entonces en ese momento, este, pues Jean Valjean no lo cree. No cree lo que está pasando. ¿Por qué? Porque obviamente él pensó, como él ya venía con esos sentimientos malos, él dijo, no, pues ya hice esto y me van a volver a regresar a donde yo estaba. Entonces,
Pero no, el sacerdote tuvo misericordia y lo perdonó. Y no solo eso, sino que le dijo a los policías que él había regalado, que el sacerdote, él le había regalado todo lo que llevaba, que él no había hurtado absolutamente nada. Y le da los candelabros. En ese momento, esos candelabros en toda la historia juegan un papel importante. ¿Por qué? Porque él cambia. Obviamente, de esa noche, de ese suceso que pasa, Jean Valjean trabaja, o sea, obviamente siente arrepentimiento por lo que le hizo a alguien como este personaje, como este sacerdote que mostró misericordia para con él. ¿Qué pasa? Que él siente ese dolor por haber ofendido a alguien que lo único que hizo fue ayudarlo. O sea, lo único que hizo fue cobijarlo cuando necesitaba. Lo único que hizo, o sea, él lo único que hizo fue darle un bien, pero él le pagó con un mal. Entonces es ahí donde él empieza a cambiar. Valjean empieza a cambiar. Empieza a trabajar, se hace una fortuna, pero él se quedó con esos candelabros. Y cuando él ya llegó a tener posición económica, ya cambió se cambió su nombre, porque obviamente él, como él se había escapado, si mencionaban su nombre, lo iban otra vez a regresar de donde él se escapó. Entonces se hace llamar señor Magdalena. Entonces ahí es donde ya el señor Magdalena ya obviamente crea una empresa, empieza a trabajar, empieza a producir, empieza a dar trabajo a gente. Es ahí donde ya él recuerda, él recuerda que su cambio se originó por la acción de este sacerdote, porque el sacerdote vio en él, él no vio a la persona que se estaba llevando, que estaba hurtando, que estaba haciendo un mal, no, él vio a una persona que podía cambiar. Eso es lo bonito de la trama, habla de ese tipo de sentimientos. Entonces, cuando ya este señor, el señor Magdalena, que es Valjean, cuando él tiene una empresa, empieza a contratar gente, en esa empresa llega otro de los personajes que impactan en la historia. Este personaje se llama Fantina, es una muchacha que llega a pedir trabajo, le dan trabajo, pero tuvo, en el momento ella empieza a trabajar, pero conoce a una persona. Esta persona tiene una relación con ella, con Fantina, y de esta relación se embaraza y hay un producto. De este producto sale una niña que se llama Cosette. Este otro personaje, al final Fantina pues desaparece, porque en la historia marca que después el señor Magdalena le ocurren muchos detalles, lo vuelven otra vez él tiene que escapar porque hay un hombre, como un jefe de policía que está en la búsqueda de Valjean, que él se escapó, sabe que se escapó de prisión, entonces lo andan buscando. Javert, precisamente se llama Javert. Javert, toda la historia, esa persona en toda la historia causa molestia, enojo, causa sentimientos desagradables, porque así es esa persona. Y esta persona hace que precisamente Fantina, pues lamentablemente por él, ella fallece, muere, en la historia muere, pero queda la niña. Entonces la niña es donde ya en su lecho de muerte Valjean le promete que él se va a hacer cargo de esa niña como si fuera su hija. Entonces es ahí donde esa niña tiene una historia también ahí. El libro es algo increíble, es algo que puedo platicarlo, pero realmente es mejor leerlo
para ir, pero es una obra muy, muy bonita que realmente tiene, así como estos, tiene situaciones agradables, desagradables, pero bueno, a lo que quiero llegar es que ahorita les platiqué un poquito, pero lo que realmente a lo que iba yo es a lo siguiente, que en esa etapa de mi vida me acuerdo regresando nuevamente a esa vez que yo encontré ese libro, esa obra de Los Miserables, ahí en ese estante agarré el libro, me lo llevé, lo pedí prestado, me lo llevé. En esa etapa de mi vida no tenía, pues la época de ser estudiante. Entonces el poco rato que teníamos, bueno, que yo tenía libre, yo no tenía eh, en qué entretenerme, en qué distraerme. Vamos a hablar de una televisión, por ejemplo. Yo no tenía una televisión para, no sé, no tenía una televisión, mucho menos tenía cable para ver una película, un programa o algo, no lo tenía. Entonces, ¿cuál era mi forma de entretenimiento? Bueno, leer. Y en esa época, pues, leí bastantito. Entonces, entre esos libros, entre los libros que yo leí, me topé con este que les acabo de contar. Me gustó tanto que cuando yo empiezo a hacer mis primeros escritos, tomé ciertos nombres prestados, los nombres nada más. Y precisamente tomé el nombre prestado de Cosette. En mi historia, en parte de mi libro, hay un personaje que se llama Cosette. Entonces, quizá voy a hacer otros videos donde lea yo los capítulos. Es probable, no aseguro nada, pero lo voy a pensar. Y si me animo, bueno, lo voy a estar compartiendo por medio de videos. Entonces, pues eso era lo que yo quería platicar un ratito. Y bueno, pero es bonito, es importante que fomentar la lectura es bueno, es muy importante porque amplías tu visión. Entonces, les recomiendo que en este año que se cierra para el año que viene, que al arranque del año alguien empiece a... Puedes empezar con un libro sencillo, Hay libros muy sencillos donde tú puedes leerlos. No necesitas agarrar, y te mencioné ahorita una obra bastante completa, pero puedes, o sea, obviamente para leer una obra así, pues ya tienes que, porque obviamente tú, si yo te digo lee ese libro, no lo vas a leer porque para empezar es un libro muy grueso, 1036 páginas. Entonces tú vas a decir, no, pues ¿cuándo lo voy a terminar? Pero puedes empezar con libros pequeños, libros muy sencillos que te van a dar la oportunidad de crear ese hábito. Entonces es muy bonito. Y bueno, este es una plática quizá tocando el tema de la literatura. Y bueno, espero que se motiven a leer un poquito en este año nuevo que empieza. Y bueno, mis mejores deseos y que estén bien.